Buenas, soy Nico y esto es Matei. Bueno, hoy lo que voy a mostrarles es una fuente de tensión regulable que hice yo, que en sí es un proyecto para la facultad que hice en primer año, el segundo cuatrimestre, para una materia que se llamaba Laboratorio 2, que bueno, básicamente lo que teníamos que hacer era una fuente de tensión regulable que aguante 25 watts. Una carga de 25 watts y que no caiga la tensión, que sea estable. Entonces, bueno, lo que yo hice fue esta fuente que desde un principio conseguí un transformador de 220 volt a 24 volt y en base a eso fui armando el circuito y hice que, bueno, la carga para mí, yo conseguí un foco de un camión de 24 volt, entonces yo le puenteé las pistas y lo usé de 26 watts y 24 volt. Entonces eso me pedía más o menos 1 amper. Básicamente esto es una fuente regulable porque en sí tiene un regulador de tensión, un LM317, que con la resistencia en el divisor resistivo de la pata de ajuste vos le podés variar la tensión, entonces eso te da un margen de salida de tensión. Pero bueno, para el proyecto tuvimos que tener una tensión fija, que yo se la di con el potenciómetro, digamos, en 24 volt y eso alimentaba la carga. Pero después, bueno, ese transformador era prestado, porque yo en realidad había comprado primero uno, pero no me daba la potencia, lo calculé mal. Entonces me prestaron uno y después le puse el otro, que es uno más chiquito que tengo yo, que lo uso para, bueno, para cosas de potencia chiquita, para que me pida poca tensión, poca corriente, entonces lo uso para eso. Pero en sí es un lindo proyecto, la verdad que me divertí bastante haciéndolo, aprendí un montón y bueno, ahora les muestro bien cómo es que está fabricado. Bueno, en sí lo que tiene esta fuente son 4 etapas principales, como se planteó, digamos, el proyecto, que tenemos la tapa de fuente, la tapa de rectificación, la tapa de filtrado y la tapa de, bueno, de la carga, digamos. En la tapa de la fuente tenemos lo que es el transformador que les conté recién, después tenemos el rectificador, que es un puente de diodo de onda completa, para que sea más estable la salida, que bueno, después les voy a explicar mejor los cálculos y cómo funciona. La tapa de filtro es un capacitor que le disminuye el rizado de esa salida pulsante, continua pulsante que sale del rectificador. Y después tenemos la tapa de regulación, que en mi caso la hice con un LM317, que bueno, después les voy a explicar también mejor, que soporta solamente 1,5 amperes. Entonces yo lo que hice fue un circuito alternativo para la corriente, con 2 transistores en paralelo para la corriente de paso, digamos. Entonces la corriente pasa por 2 transistores aparte y la tensión la regula el integrado, digamos. Y salían, originalmente para el proyecto, salía toda esa energía para un foquito que iba acá, que era un foquito que prendía, digamos, era eso el proyecto. Y yo después, cuando terminé el proyecto, que me aprobó Marito, ahí está la captura de cuando me aprobó, que estaba contento. Cuando llegué a mi casa le imprimí esta carcasita en 3D, le puse un visor para la tensión, digamos, básico porque miente un poquito, medio mentiroso, y le puse 2 salidas y la regulación del potenciómetro, entonces me queda variable. Y bueno, por consigna del trabajo me pedía que tenga 2 llaves, una para la red y otra para la carga, para que quede aislado, digamos, esto se pueda cortar por separado, y un indicador de que hay tensión y de que está enchufado, digamos. Y bueno, básicamente es eso, así que ahora les muestro bien el circuito. Bueno, bien, entonces acá vamos a tener el circuito, que en sí es lo que después va a la PCB de la fuente. Esto está representado en un programa, en Multisim, que se usa para analizar las tensiones, las corrientes y demás. Entonces, acá en un principio vamos a tener la señal de entrada, que en sí es el enchufe de la red, que en mi caso son 220 volt eficaces y una frecuencia de 50 Hz, porque bueno, estoy en Argentina. Después, acá vamos a tener un fusible de entrada ante cortocircuito, un exceso de corriente o demás. Se abre el circuito, impide que se rompa todo lo demás, que está calculado para mi circuito, que después les voy a mostrar el cálculo. Después entonces vamos a ver claramente las 4 etapas que yo les mencionaba antes. Vamos a tener la etapa de fuente, la etapa rectificadora, la etapa de filtro, la etapa de regulación y la etapa de la carga. Entonces, primero vamos a tener una señal alterna de 220 volt, la del enchufe, y vamos a llegar al transformador, que en este caso es reductor. Entonces, va a reducir esa tensión de 220 volt a 24 volt en mi caso, porque es el transformador que yo tengo. De acá vamos a salir con otra tensión alterna también, pero de 24 volt, más chica. Entonces, nosotros lo que necesitamos para este circuito es una tensión continua. Entonces, lo que vamos a hacer es rectificar esta señal alterna que nos da el transformador, que lo vamos a hacer con este puente de diodos de onda completa. Pero ¿cómo funciona esto? Bueno, para explicar cómo funciona esto, básicamente vamos a suponer que todo este circuito es una resistencia. Entonces, si lo vemos en una imagen así, representaríamos esa resistencia que representa el circuito entero como esto, una resistencia acá. Entonces acá lo que vamos a tener es que por estos 2 bornes vamos a tener la señal de entrada del transformador, que son los 24 volt de señal alterna. Entonces si nosotros acá tenemos una línea de tiempo, por acá vendría la salida del transformador, que serían los 24 volt de señal alterna. Y lo que va a pasar en este puente de diodo es que en este semiciclo positivo
la señal va a hacer este recorrido en el puente de diodos. Va a venir por acá y no va a poder pasar por acá porque este diodo lo frena acá, no deja pasar en inversa. Entonces lo que va a hacer es que la señal vaya a pasar por este diodo, pasa por el circuito y completa el recorrido por este diodo. Y cuando hace el semiciclo negativo, lo que va a hacer es el recorrido inverso, pero siempre dejando pasar la señal. Entonces va a pasar por este diodo, por acá no va a poder pasar, entonces lo completa por este de acá, cruza por el circuito y cierra el circuito por acá. Y ahí completaría un ciclo de la onda. Y así continuamente. Entonces completa y siempre en cada onda la rectifica. Si fuera un rectificador de media onda, por ejemplo, este semiciclo lo cancelaría y no pasaría. Pero acá, como es onda completa, rectifica ambos. Entonces, cuando nosotros salimos de acá, que tendríamos acá los dos bornes, el negativo y el positivo, como tenemos acá, y acá seguiría todo el circuito, salimos con una señal continua pulsante. O sea, no vamos a salir con una señal continua pura. Lo que hace es ir rectificando esta onda sinusoidal. Entonces, en una línea de tiempo, a la salida vamos a tener una señal continua pulsante. O sea, se le dice continua porque está en el semiciclo positivo, pero sigue siendo una continua pulsante. Entonces, a partir de acá, nosotros salimos de este puente rectificador con esta señal. Para eso está la etapa de filtrado que viene ahora, que es un capacitor en paralelo con este puente de diodo. Que lo que hace básicamente es disminuir el rizado, que el rizado son estos picos de acá. Esto de acá es el rizado de la forma de onda. Entonces lo que va a hacer este capacitor es, cuando viene la forma de onda, el capacitor se carga y cuando empieza a disminuir, en este caso empieza a disminuir, el capacitor se empieza a descargar y luego cuando viene la otra forma de onda se carga de vuelta y se empieza a descargar y se carga de vuelta y se empieza a descargar. Entonces acá lo que hace es ir sacándole rizado a la forma de onda y haciéndola un poco más continua. En este caso, bueno, después les voy a mostrar bien el cálculo, pero son 1000 microfaradios por ampere más o menos. Y ahí ya da una señal mucho más pura, digamos, que no va a ser del todo pura porque tiene ese pequeño rizado, pero es mucho mejor que si fuera una continua pulsante. Bien, entonces después de este capacitor, ya que tenemos una tensión continua bastante pura, lo que vamos a hacer es regular esa tensión, que en este caso se podría dividir en dos. Tenemos la etapa de tensión y la etapa de corriente. Para la parte de tensión tenemos, bueno, yo en mi caso usé un integrado que es el famoso, el M317, que va a tener tres patitas. La tensión de entrada, donde viene la tensión, y la tensión de salida, que va a salir regulada con respecto a la entrada, que se hace con la patita de ajuste, digamos. Que en sí lo que hace esto es un divisor resistivo que se regula la tensión de salida con este potenciómetro de acá, que es de 5K. Entonces lo que hace es que moviendo la perillita del potenciómetro variamos la señal de ajuste y eso hace variar la salida. Pero un problema que tiene este integrado es que solamente soporta 1,5 amperes. Y en mi caso la carga que yo tuve que usar para el proyecto era de 26 watts y 24 volt, que me pide como 1,5 amperes, 1,05 amperes por ahí, si hacemos la cuenta de eso. Entonces, es exigirlo mucho al integrado y se va a recontra enojar, o sea, se recontra calienta. Entonces lo que hice y lo que me recomendaron es usar dos transistores de paso de corriente, que se le llama, que son estos dos, en paralelo. Entonces lo que hace es que con esta resistencia se activan los transistores y la corriente, en vez de pasar por este regulador, pasa por los transistores, que son dos. Entonces, en paralelo es la misma tensión, pero se divide la corriente. Entonces, con estas dos resistencias hace que sea mucho más estable y que los dos transistores consuman lo mismo. Por ejemplo, si acá necesitamos en la carga 1 amper, lo que va a pasar es que va a venir el amper por acá y se va a dividir en dos. Entonces, por cada transistor van a pasar 500 miliamperes nada más. Y es mucho menos y no se van a calentar y no vamos a tener problemas. Y se le pueden poner muchos más y se van a seguir dividiendo la corriente y es mucho mejor, mucho más estable y no necesitamos tanta disipación. Entonces, acá vamos a tener la etapa de regulación. Entonces lo que pasa acá sería que la tensión se regula acá y la corriente pasa por este lado. Y ya sería eso. En sí, estos diodos son de protección por si viene alguna corriente inversa o algo por el estilo. Y estos capacitores que tenemos acá los recomienda el datasheet, que son para disminuir los picos de tensión, el rizado que no terminó de filtrar este capacitor más grande y demás cosas, que bueno, son valores que recomienda el datasheet de este regulador y que está bueno usarlo para que funcione mejor todavía. Y básicamente sería ese el circuito, y es lo que hace, un circuito sencillo que funciona. Así que ahora lo que vamos a pasar a ver es el tema de los cálculos y ver cómo yo lo calculé y si ustedes les pueden llegar a servir esos cálculos. Bueno, y por último tenemos la parte de los cálculos que le había dicho antes. Entonces, para la parte del transformador, los cálculos que yo hice, bueno, teniendo en cuenta los datos que yo tengo, para mí la entrada son 220 volt, que sería la del enchufe, la salida van a ser
24 volt porque es el transformador que yo tengo y la potencia de mi transformador era de 100 volt ampere. Entonces, con estos datos y con el transformador que yo tenía, la corriente máxima que podía entregar era 4,17 ampere. Ya si yo le pedía más de esa corriente, la tensión se iba a caer y se iba a ir en picada porque el transformador no me lo puede dar. Entonces, este va a ser el límite de corriente que va a ser el disponible por el transformador, para mi transformador. Después, en la parte del rectificador, vamos a tener que tener dos cosas en cuenta: la tensión de entrada y la tensión de salida de ese rectificador, porque va a ser diferente. En un principio tenemos que tener en cuenta que el transformador va a darnos una tensión de salida, que va a tener una tensión máxima de esa tensión, que va a ser la tensión eficaz por raíz de 2. Esa tensión eficaz es la que por lo general dicen los transformadores. Por ejemplo, en mi transformador dice 220 volt, que es la entrada, a 24 volt es mi transformador. Otros transformadores son de 220 a 12 volt, por ejemplo, y así. Entonces, para este caso hay que tener en cuenta que la tensión máxima se calcula haciendo la tensión eficaz, que es esa tensión que dice el transformador de salida, por raíz de 2. En mi caso, 24 volt por raíz de 2 nos va a dar 33,9 volt de tensión máxima que va a tener de entrada ese rectificador. Y eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de elegir el rectificador que vamos a usar, que es la tensión máxima. En mi caso no tengo problema porque el que yo usé y que fue el que conseguí en el kiosco que fui es uno de como 1000 volt, que encima es de alta frecuencia, que ahora les voy a explicar. Entonces, a la salida de ese rectificador hay que tener en cuenta que cuando el semiciclo pasa por los dos diodos, como les explicaba antes, cuando pasa, por ejemplo, por este diodo y por este diodo, cada diodo me va a consumir 0,7 volt. Entonces, por ejemplo, nos puede llegar a consumir 0,7 volts si estos diodos son de silicio, porque cada diodo, dependiendo del material que esté hecho, consume diferentes tensiones. En este caso, por lo general, consumen 0,7 volts cada diodo, porque es de silicio, pero puede ser de germanio, de selenuro de galio, de otros tipos de materiales. Por lo general son de silicio, por lo general. Entonces, a la salida del rectificador vamos a tener una tensión máxima, que es la de el transformador, pero en este caso va a ser la tensión máxima menos 2 por BK, que ese BK son esos 0,7 volt que consume cada diodo. Y bueno, se multiplica por 2 porque son 2 diodos por semiciclo. Entonces, ahí hacemos 33,9 volt, que es la tensión máxima de salida del transformador, menos 2 por 1,05 volt. Que 1,05 volt es la tensión de rodilla, SBK, en mi caso porque el puente rectificador que yo conseguí es uno de alta frecuencia que consume menos por diodo, entonces consume un poco menos, pero por lo general es 1,4 volt acá. Y eso me va a dar una tensión máxima de salida del rectificador, que es una tensión pico, de 31,8 volt. Pero la tensión media en realidad, que es la tensión real, digamos, eso es una tensión máxima que te puede llegar a entregar esa salida del rectificador. La tensión media que nos puede llegar a entregar se calcula haciendo 2 sobre pi por esa tensión máxima. Entonces el cálculo sería 2 sobre pi por 31,8 volt, que es la tensión máxima que tendríamos a la salida de ese rectificador, y a mí en mi caso me da una tensión media o BSD, una tensión continua de 20,24 volt. Y esto es sin la tapa de filtro, porque la tapa de filtro eleva la tensión porque el capacitor se carga, entonces tiene un mayor valor máximo. Pero entonces, para tener en cuenta, para elegir el puente rectificador, en el datasheet que vayan a ver del puente rectificador tienen que tener en cuenta estos valores para elegirlo. Pero por lo general son guasos los valores, porque son baratos los puentes rectificadores y los valores son guasos y es lo que se consigue. Pero bueno, si lo quieren hacer las cosas bien, hay que tener en cuenta esto. Y hay que tener en cuenta también que a la salida de este rectificador, la tensión, como les digo, no va a ser continua pura, sino que va a ser continua pulsante. Va a tener mucho rizado. Por eso que después vamos a pasar a la etapa de filtrado. En esta etapa de filtrado vamos a tener la parte del filtro capacitivo, que sería ese capacitor que saca ese filtrado que yo les decía hoy. Y la regla práctica que nosotros nos enseñaron y que funciona es 1000 microfaradios por cada ampere de la carga que necesitamos. Entonces en mi caso el trabajo nos pedía que necesitábamos una carga mayor a 25 watts. Yo conseguí un foco de camión de 24 volt y le ponteé la salida para que tenga más potencia. Entonces mi carga consume 1,08 ampere porque pide 26 watts sobre 24 volt, que da 1,08 ampere. Eso es lo que pide mi carga. Entonces por cada ampere necesitamos 1000 microfaradios según la regla práctica, y eso me da 1080 microfaradios. En mi caso usé 2000 y pico, pero porque fue también lo que conseguí, pero usando un valor así va a funcionar igual. Bueno, y ahora tenemos la parte de regulación. Tenemos el LM317, que es el que les mostraba hoy, y su fórmula general, y es la que aparece en el datasheet, es tensión de salida igual a la tensión de referencia, que esa tensión de referencia es la tensión que hay entre la pata de ajuste y de salida, que es de 1,25 volt. Siempre es esa tensión para que funcione bien el regulador. Entonces,
que bueno, ven como ven acá dice tensión de referencia constante entre salida y ajuste. Es una tensión que tiene que mantenerse siempre entre esas dos patas para que funcione bien el regulador. Y recomendado por el datasheet, recomienda que la R1 sea de 240 volts y la R2 la calculamos a partir de la ecuación que también recomienda el datasheet, que es R2 es igual a tensión de salida sobre tensión de referencia menos 1 por R1. Entonces acá reemplazamos la tensión de salida, que es la que yo quiero para mi carga. Yo quiero que salga regulado a 24 volts sobre 1,25 volts, que es la tensión de referencia, que es la que yo les decía acá, por 240 ohms, que es la R1 que recomienda el datasheet. Eso me da una R2 de 4368 ohms. Entonces, si yo a esa R2 le pongo 4368, a la salida del regulador voy a tener 24 volts, que es lo que yo quiero. Entonces, le pongo un potenciómetro de 5 kilo ohm y ahí, variándole, yo voy a poder variar de 24 a 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, variándole ese potenciómetro. Yo porque lo quiero dejar fijo a 24 volt, pero por eso es una fuente regulable, porque moviéndole ese potenciómetro estamos variando la resistencia de ese divisor resistivo que se forma. Con la R1 se forma ese divisor resistivo que le da la señal a la pata de ajuste para que haga la diferencia entre la pata de entrada y de salida. Bien, y por último tenemos el fusible de protección, que es el que yo les decía al principio, que se calcula. Esto también va en cuanto a su circuito, en cuanto a consumo, y se hace calculando la sumatoria de la potencia total disipada, o sea, por cada componente que haya, nosotros si vemos acá en el circuito, los transistores van a consumir una potencia, el regulador va a consumir una potencia, las resistencias van a consumir una potencia, los capacitores, todo consume una potencia. Entonces toda esa sumatoria la ponemos acá y eso lo dividimos por la tensión de red, que en este caso, en mi caso, son 220 volts, o bueno, la tensión que tengas en el enchufe. Y básicamente sería eso. Bien, entonces ya explicado, les paso a mostrar cómo es la fuente, más de cerca, cómo quedó. Y acá vamos a ver lo que yo les mostraba recién en el circuito. Ese es el transformador que, bueno, quedó chiquito, pero cuando lo presenté en la facultad era un transformador un poco más grande porque me daba más potencia. Y acá está lo que es la PCB con el circuito que yo les mostraba recién. Acá tenemos los dos transistores de paso, que bueno, si vamos por orden, tenemos la tensión de entrada, que como ven acá, dice, opa, no enfoca ahí, dice AC, porque es la tensión de entrada del transformador, los 24 volts. Pasan por el puente rectificador, que es ese puente de ahí. Después pasa por el filtro, que es ese capacitor, que está grande el capacitor. Y después va a pasar por el regulador, que es ese de acá, el LM317, que si ven le tuve que ahí hacer una modificación porque le erré a la PCB y bueno, me quedaron las pistas chuecas, entonces le hice una modificación a las patas. Después tenemos, bueno, los diodos de protección, las resistencias. Y acá tenemos las dos resistencias de 0,28 que son para los dos transistores de paso, para que se acomode la corriente y pase bien por los dos y se autorregule, digamos, y que los dos consuman lo mismo. Y después de eso salimos acá tenemos una bornera para la salida de continua, pues le puse AC, DC. Acá salimos con la señal de salida, que serían los 24 volts, que nos larga el regulador y la corriente que pasa, que viene por acá y nos da el ampere que necesita, bueno, lo que necesita la carga que le pongamos. Y bueno, acá están los dos capacitorcitos que nos recomendaba el datasheet, y aquel también es otro lentejita. Y en base a eso, de ahí salimos para acá y acá tenemos las dos llaves. Esto nos va a cortar o dejar pasar la parte de la red, o sea el enchufe. Esto nos va a cortar la carga, digamos. Acá si lo prendemos, activamos la carga, pero no va a prender porque no está activado este. Y si activamos este, vamos a prender todo, digamos. Y después acá tenemos la pantallita donde nos muestra la tensión de salida. Y le puse dos conectorcitos banana para que podamos salir con dos cables, digamos. Así que ahora se las muestro funcionando. Entonces para probarlo, ahí yo traje el super autito. Ya está, pobre medio descuajiringado, pero funciona. Que yo el otro día lo estuve probando porque no quería ponerle 4 pilas. Entonces lo probé con esto. Que bueno, es un bolazo, pero bueno, para mostrarles que funciona. Entonces, acá, si ya la enchufé, digamos, ahí le damos la señal para que active la red. Entonces me marca con el LED que hay tensión de entrada, pero la carga todavía no está activada. Entonces, activamos la carga y vemos que ahí tenemos 10 volts. Y con el potenciómetro, que sería la R2 que les mostraba hoy, yo acá lo varío y lo ajustamos a 6 volts más o menos, que es lo que necesitamos para este autito, porque tiene 4 pilas de 1,5 por 4, 6. Entonces están en serie, se suma. Así que con 6 volts, vamos a poner acá para que se vea mejor, lo ponemos ahí y lo conectamos para el autito. Vamos a apagar la carga, vamos a desconectarlo y le conectamos acá al negativo y le conectamos el positivo al autito. Ahí está conectado y activamos.
la red y activamos la carga. Y ¡pah! Toma por... Ay, no se ve, ahí está, ahí se ve. Y bueno, ahí está andando el autito con la fuente. Y si vemos, bueno, ahí abre un pozo acá medio raro, medio trambólico el autito este. Y si ponele... Bueno, me cansó el ruidito. Y bueno, ese fue el video. Espero que les haya gustado el proyecto. Que bueno, que les sirva lo que les conté. Humildemente lo que aprendí. La verdad que aprendí un montón de cosas en comparación a antes. Obviamente me faltan perfeccionar un montón de cosas, aprender un montón de cosas nuevas. Pero la verdad que estoy re contento con el proyecto este porque yo creo que es uno de los primeros tan teóricos que hago, porque la verdad que siempre fue desarmar, probar, que se me queme, pero la verdad que ahora entendiéndolo un poco mejor todo cómo funciona, está muy bueno entenderlo y saberlo, pero hay un millón de cosas que por ahí no se terminan de entender y que se va aprendiendo de a poco. Y bueno, espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Y si tienen alguna consulta me lo dejarán en los comentarios. Porque ya en video anterior me han preguntado bastantes cosas y bueno, yo si miro lo contesto. Ahora me queda un proyecto, me quedan varios proyectos más, un montón. Pero de primer año me queda el proyecto de electrónica básica, que es un amplificador. Y ya estoy haciéndolo, estamos renegando con eso. Así que seguramente cuando ya esté listo y lo presente y esté aprobado y tenga la teoría, seguramente subo algún video de eso. Que está, la verdad que está bueno ese proyecto. Pero bueno, ahora fue la fuente regulable, fue este bichito que me quedó un poco grande la carcasa, no voy a mentir, pero bueno, el transformador que tenía era bastante grande y lo que había en casa era madera y yo hago con lo que tengo, se trabaja con lo que se tiene. Así que bueno, espero que les haya gustado y bueno, vamos a ver qué sale, qué pasa. Nos vemos, adiós.